Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Espero que estén teniendo un gran comienzo de 2024, proyectando un año con muchas inversiones, porque lo que se viene es realmente un año con muy buenos augurios para los que quieren comprar. Es un año que está destinado a la compra, así que si estuvieron guardando sus dólares, estuvieron guardando sus ahorros para ver a dónde lo destinaban, eligieron bien. Bienvenidos a la Riviera Maya y a Play Investments. Esto es Alerta Inmobiliaria. Bueno, ¿de qué va este ciclo? Gran pregunta. La verdad que este ciclo va a tratar de muchísimas cosas, pero es un ciclo que está pensado específicamente para inversionistas, para aquellas personas también que quieran adquirir una vivienda, que quieran comprar una casa. Y como vamos a estar tratando diferentes temas de análisis de mercado, vamos a estar presentando algún que otro proyecto de inversión, vamos a estar viendo temas como plusvalía, retorno de inversión, cómo pensar un plan de inversiones, cómo proyectarnos en el futuro para poder tener una inversión exitosa. Podríamos decir que es un programa que también le va a servir a asesores inmobiliarios que estén empezando, que no conozcan qué es lo que tienen que ir a buscar en un proyecto, qué es lo que se tiene que investigar de esos proyectos. Entonces, es un programa bastante amplio, pero como dije desde el primer momento, es un programa destinado para inversionistas. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy en nuestro primer capítulo? La verdad es que decidimos corrernos un poquito de los temas tradicionales, de lo que habla todo el mundo, como son los conceptos de plusvalía, de ROI, retorno de inversión, y quiero traerles un concepto, en realidad un indicador que muy pocas personas conocen, que muy pocos asesores manejan, que seguramente si eres un inversionista que está comenzando a invertir en bienes raíces, todavía no lo ha escuchado o no lo tiene tan a la mano, que es la tasa de absorción de mercado. Este es un concepto realmente importante a conocer, es un concepto que a mi gusto deberían conocer todo asesor inmobiliario a la hora de presentar un proyecto de inversión a un cliente, porque es el concepto que nos va a permitir realizar una correcta planificación de nuestro dinero. Cómo vamos a invertir, en dónde vamos a invertir, pero sobre todo, en cuánto tiempo real vamos a estar obteniendo los mejores beneficios. Vamos a ver algunos números. Antes de meterme profundo en algunos números, me gustaría dejarles algunas preguntas para ir pensando. ¿Se preguntaron realmente por qué hay tantos desarrollos en la Riviera Maya? Y si saben que hay tantos desarrollos, ¿cómo harían para elegir correctamente a dónde invertir? Entonces, la idea de que podamos ver estos conceptos es eso, que podamos aprender, en base a un análisis de mercado, cómo y dónde invertir. Para entrar un poquito ya en tema, ¿qué es la tasa de absorción? Mejor dicho, ¿para qué nos sirve la tasa de absorción? Básicamente para saber la velocidad a la que se está moviendo un mercado, para saber si el mercado es lento o el mercado es rápido, si estoy en un momento de compra o un momento de venta. ¿Qué es un mercado de compra o un mercado de venta? Básicamente, un mercado de compra es el momento donde yo tengo el dinero líquido y voy a comprar una propiedad, y el mercado de venta es cuando soy dueño de una propiedad y decido ponerlo a la venta. Entonces, ¿para qué se utiliza más que nada la tasa de absorción? Básicamente tiene tres usos fundamentales y es uno de los principales indicadores que utilizan los desarrolladores para la fijación de precios. Y esto no es menor. O sea, un desarrollador va a basar su proyecto en la tasa de absorción que tenga este desarrollo. Para un ejemplo muy sencillo y rápido, podríamos decir que un desarrollador quiere vender un proyecto de 100 departamentos y para eso va a invertir 100 millones de pesos. Bueno, él va a decir, yo quiero ganar el doble, son 200. ¿En cuánto tengo que vender cada departamento? En 2 millones. ¿En cuánto tiempo quiero recuperar esa inversión? Vamos a decir en 2 años. Perfecto. La tasa de absorción proyectada, si él vende en 2 años para que su proyecto sea exitoso, debería ser de un 5% mensual aproximadamente, 6% mensual según el desarrollo. Entonces, eso es lo primero para lo que se utiliza la tasa de absorción, para la fijación de precios de la vivienda. El segundo uso que le damos a la tasa de absorción es para saber qué construir. Ningún desarrollador, salvo que seas un arquitecto como Niemeyer, si no saben quién es Niemeyer, le aconsejo googlearlo. Yo creo que si Niemeyer decide diseñar una ciudad, todo el mundo va a querer vivir ahí. Bueno, salvo que sea él o algún arquitecto de esas características, la verdad es que antes de desarrollar un proyecto, lo que vas a realizar siendo desarrollador es un análisis de mercado. ¿Qué va a analizar el desarrollador?
cuál es la demanda que ese mercado tiene hoy. Entonces, le va a permitir, en base a la tasa de absorción de los diferentes proyectos que hay en el mercado, al desarrollador, saber qué tiene que construir. Y por último, nos va a servir a nosotros para saber qué comprar. Si yo estoy haciendo un análisis de proyección para ver cómo viene la aceptación de un proyecto o de otro proyecto, de un condo de uno, de un condo de dos, de un condo de tres recámaras, de una casa, de un terreno, en base a la tasa de absorción que está teniendo ese proyecto o esos proyectos dentro del mercado, yo sé qué comprar hoy para vender mañana. Entonces, hoy vamos a estar trabajando específicamente la tasa de absorción sobre condos en Tulum. Vamos a analizar los números de los condos en Tulum. ¿Cómo se hace básicamente un análisis de tasa? Es muy sencillo. Si yo aquí tengo la disponibilidad, déjenme correrles, achicarles acá mi camarita. Yo aquí tengo la disponibilidad, entonces vamos a decir que tengo un inventario de 1000 viviendas. Si tengo un promedio de venta de 100 unidades al mes, me da que la tasa de absorción de ese proyecto es del 10%. ¿Qué quiere decir ese 10%? Que voy a demorar 10 meses en liquidar todo el inventario que yo tengo en mi haber. Si lo quiero calcular mensual, hay una formulita. Estos números que utilicé aquí, como ustedes pueden ver, son números reales y agradezco muchísimo a la gente de Red Search. La verdad es que me basé mucho en su análisis estadístico. Ellos tienen un muy buen relevamiento de todos los proyectos que hay en la Riviera Maya, de la mayoría de los Riviera Maya. Solamente ahí hay algunos puntos que como analista fui tomando y fui desglosando porque a veces en el análisis general no nos da realmente lo particular de un proyecto. Entonces, aquí saqué los números reales. Hoy tenemos en disponibilidad en diciembre del 2023 4.500 condos de una, dos o tres recámaras superior. Alguno de cuatro puede llegar a ver. Esto me da que hoy la tasa de absorción general del mercado de Tulum es del 0,46% mensual, lo que me da una tasa de aproximadamente 5% anual, que es una tasa mentirosísima. Y ahora vamos a ir a ver análisis de proyecto por proyecto. Pero recuerden esto porque vamos a terminar hablando sobre un concepto real de que sobre la cantidad de desarrollo que existe en el mercado, no todos existen y no todos son reales. Pero eso se los dejo para el final, para el chismecito. Ahora bien, avanzando, nos vamos a cómo pensar el mercado. ¿Qué es necesario para poder pensar el mercado? Entenderlo. Como primera medida necesitamos entender el mercado. Hoy en día en números tenemos un promedio de entre 250 y 300 desarrollos a la venta. Y este número se mantuvo mes a mes durante todo el 2023. Esto nos dio que hay un promedio de construcción de unas 10.500 unidades al año. En diciembre del 2023 quedaron en existencia 4.500 unidades de inventario y se vendió unidades vendidas totales en el año 2023, 2.425. Estos números tienen un margen de error porque muchas veces, como les digo, utilicé las estadísticas de The Red Search, entonces yo haciendo mi propio análisis luego por proyecto, que vamos a ver más en profundidad, noté que el inventario no estaba completamente actualizado, que había un desfasaje de algunas unidades y es real porque me da un promedio de venta de unas 208, 210 unidades por mes, cuando en realidad el promedio de venta de Tulum llegó al 250 unidades más o menos mensuales. Pero en líneas generales, para un análisis general, estos números están muy bien, pero recuerden que para realizar una inversión exitosa nos tenemos que ir a hacer un análisis por proyecto, que lo vamos a ver en la segunda parte de este programa. Entonces, vamos a bucear un poquito más en números. Si les parece, vamos a hacer un poquito de buceo en profundidad, un poquito de buceo en caverna, ya que estamos en una zona de cenote, y vamos a utilizar dos de las principales consultas que nos hacen nuestros clientes. Primero, ¿cuál es el presupuesto? Segundo, la cantidad de recámaras que tiene la unidad que yo voy a comprar. Recuerden que estamos trabajando sobre condos. En esto no se incluyen ni villas, ni terrenos, ni casas, solamente condos, ¿ok? Entonces, en base a costos, ¿cómo está dividido el mercado, el inventario de mercado? Básicamente tenemos que el 1% del mercado son unidades de hasta $100.000. El 38% del mercado inmobiliario son unidades de hasta $200.000. El 27% del mercado hasta $300.000.
el 16% del mercado hasta 400, el 8 hasta 500 y el 8 más de 500.000. Entonces, ¿dónde se centraliza hoy casi el 65% del mercado inmobiliario de Tulum? En condos de una y de dos recámaras. Ahora, si vemos en base a porcentaje vendido, de cómo se vendió en base al monto de las unidades, vemos que se vendieron en su máxima expresión las unidades de un promedio de hasta $200.000. Y acá hice una marquita en la presentación porque en diciembre del 2022 hubo un pico de venta increíble. Estas unidades tienen un promedio de venta de 90 unidades por mes. De alrededor de $200.000 se venden 90 unidades por mes en el mercado de Tulum. En diciembre se vendieron 266 unidades. Se triplicó en un mes la venta de las unidades de dos recámaras, una y dos recámaras podríamos decir, que son las que están dentro de este precio de Tulum. Ahora bien, seguimos allí, vemos que las unidades de hasta 300.000 ocupan un 26% del mercado, de 400.000 hasta el 10%, de 500 el 5%, y hay más de $500.000, aproximadamente el 8% del mercado. Ahora vamos a revisarlo según la cantidad de recámaras que tienen las unidades. Y aquí vemos que de una y de dos recámaras tenemos en total de algo así como 3.900 unidades de inventario, 4.000 unidades de inventario. 3.400 unidades pertenecen a una y dos recámaras, siendo las de una recámara el 58% del mercado inmobiliario y las de dos recámaras el 32% del mercado inmobiliario. Juntas hacen casi el 90%, o no casi, el 90% del mercado de condos de Tulum se divide en unidades de una y dos recámaras, dejando en un inventario muy bajo las de tres y cuatro recámaras. Y acá hice un desglose porque quiero que vean cómo ha ido creciendo la construcción de este tipo de unidades, ya que en febrero del 2023 teníamos 12 unidades en unidades de cuatro recámaras. De marzo a agosto hubo un promedio de 30 unidades disponibles de cuatro recámaras y a partir de agosto y hasta diciembre contamos con un promedio de 45 unidades disponibles de cuatro recámaras. Esto habla de que es una franja del mercado que se está empezando a desarrollar y es para ponerle una banderita de análisis, de estudio para lo que va a ocurrir con estas unidades durante el 2024. Ahora, si vemos la cantidad de unidades vendidas en según recámaras dentro del mercado, vamos a ver lo siguiente. El 48% de ventas pertenecen a unidades de una recámara. El 28% de ventas a unidades de dos recámaras. Y acá quiero que vean esto. Estos números de venta están por debajo de los números de inventario. ¿Qué quiere decir? Que se está construyendo más unidades de una y de dos recámaras de las que se están vendiendo. Algo que no está ocurriendo con las de tres recámaras. Las unidades de tres recámaras representaron el 14% de las unidades vendidas en total en los condos de Tulum, cuando representan un 8% en la cantidad de inventario. O sea que hay mucha más demanda en este tipo de unidades que oferta. Por ende, es ahí donde pongo una banderita a donde invertiría de tener un capital para comprar una unidad de tres recámaras. Ahora vamos a analizar un poquito cómo están relacionadas el precio y las unidades según recámaras. Hoy en día en mercado las unidades de tres recámaras, ninguna va a estar abajo del segmento de los $300.000. Es casi imposible conseguir una unidad de tres recámaras en Tulum por debajo de los $300.000. Entonces, nuestras unidades más vendidas se van a ubicar en la gama de entre los 300 y los $400.000. Y si vemos aquí, juntamos 300 y $400.000, el mercado sigue teniendo mayor aceptación para este tipo de unidad. Y ahora, algo importante para ver y siempre para tener en cuenta es la ubicación. ¿Cuáles son las ubicaciones más calientes de mayor porcentaje de venta en Tulum? Son las siguientes. Región 15 representó un 26% de venta, región 8 un 15% de las ventas, Tulum Downtown un 13% de ventas, Aldea Sama un 10% de venta y La Veleta el 8% de unidades vendidas. En conclusión, sobre estos números, ¿qué podemos decir? Primero, entender que estamos en un periodo de una tasa de absorción baja en líneas generales para lo que es el mercado. Entonces,
¿Esto qué nos dice? Que yo tengo que pensar en una estrategia de compra, holdeo y venta. ¿Qué quiere decir holdeo? Que yo voy a comprar una unidad. Lo recomendable es aprovechar las etapas de preventa, porque no es una unidad que me vaya a generar una rentabilidad excesiva, ni la voy a estar vendiendo en el corto plazo. Entonces, debo aprovechar las unidades de preventa, sobre todo si puedo conseguir excelentes planes como un 30% 70 a la entrega, o un 30 de enganche, 20 financiado y 50 a la entrega. Entonces, no me descapitalizo, puedo terminar de pagar mi unidad en el plazo de 18 meses, 24 meses. ¿Y qué tipo de unidad? Y si me preguntan a mí, yo compraría una unidad de 3 recámaras. ¿Por qué? Porque hoy en día el mercado está pidiendo unidades de 3 recámaras, porque no hay mucha oferta de unidades de 3 recámaras, hay mucha demanda de unidades de 3 recámaras y tengo menor competencia. Por ende, mi unidad de 3 recámaras hoy va a generar mayor rentabilidad que una unidad de 1 o 2 recámaras. ¿Quiere decir esto que una de 1 recámara o de 1 de 2 recámaras no va a generar rentabilidad? No, claro que no. Es como yo les decía al principio. Realmente hoy el mercado de la Riviera Maya, el mercado de Tulum, es un mercado que va en crecimiento, que viene en crecimiento en los últimos 15 años y que proyecta un crecimiento para los próximos 50 años. Realmente hoy en día, con los proyectos del Estado como el Tren Maya, el aeropuerto, el Parque Jaguar, nos demuestran que hay una inversión estatal muy fuerte, con mucha proyección para esta región. Entonces, son sinónimos, síntomas, mejor dicho, de buena salud, de un mercado con muy buena salud. Ahora, a todos nos gusta ganar dinero y más dinero en el menor plazo. Entonces, para generar eso, hay puntos de oportunidad. Bueno, hoy un punto de oportunidad son las unidades de TRK. Espero que esta explicación les haya sido útil. Esto fue un pequeño resumen de lo que es la tasa de absorción, cómo se utiliza y por qué es tan importante conocerla. Y a continuación les vamos a estar presentando un análisis breve de 4 proyectos de Tulum en Condos para poder invertir, utilizando solamente como unidad de análisis la tasa de absorción. Bien, ahora sí vamos a hacer un análisis utilizando, recuerden, para determinar un proyecto exitoso no alcanza un indicador. O sea, hoy estamos viendo tasa de inversión, tasa de absorción, perdón, tasa de absorción de mercado. Ahora, para determinar un proyecto correcto tengo que ver análisis de plusvalía, análisis de retorno de inversión, ubicación, competencia, no solamente un indicador. Un análisis exitoso se hace con múltiples indicadores, pero a modo de ejemplo vamos a utilizar solamente la tasa de absorción para aprender a trabajar. 4 proyectos elegidos en diferentes regiones de Tulum y con diferentes categorías. Un proyecto que me encanta, por donde está ubicado, que es Bahía Tancá. Para el que no conoce, googlee Bahía Tancá, a 15 minutos del centro de Tulum, a 15 minutos de Tulum de las ruinas. Beachfront, de lo poquito que van a poder encontrar, el único lugar que tiene beachfront en Tulum hoy en día es Bahía Tancá. No hay otro lugar, si no tenemos que ir a la reserva, pero es una reserva natural. No vas a poder construir o vivir de esta manera. Entonces, Akalai. Akalai, como les decía, es un proyecto beachfront. ¿Cuál es el concepto? Luxury condos. Esto es tanto apto para vivir y pasar tu vida en ese departamento o ponerlo a rentar en renta vacacional cuando no estás, pero tienes las prestaciones de una vivienda, no está pensado exclusivamente para renta vacacional. Como buen concepto de lujo, son unidades exclusivas, son solamente 21 departamentos. La verdad es que es exclusivo como pocos. Se empezó a construir, mejor dicho, se empezó a vender en el diciembre del 2022 y tiene fecha de entrega diciembre del 2024. ¿Qué nos dicen estos números? Que el desarrollador en estos 2 años es el periodo que pensó para vender absolutamente todas sus unidades. Es la proyección que hace el desarrollador. A modo de chismecito, los desarrolladores tienen dos tipos de cálculos. Uno es hasta el piso, que es lo que se necesita vender para recuperar toda la inversión de mi proyecto, y el resto es el margen de rentabilidad. Entonces, utilizando las tasas de absorción, ellos pueden calcular rápidamente en cuánto tiempo van a llegar a pagar su piso de inversión y en cuánto tiempo van a obtener la rentabilidad que deseen. En este caso, ellos buscan obtener su rentabilidad máxima en un periodo de 2 años. Entonces, vamos a ver cómo les está yendo a este proyecto. Este proyecto que se empezó a vender en diciembre del 2022 llega a enero del 2023, perdón, a enero del 2024, me fui un año para atrás, a enero del 2024, con 13 unidades vendidas y 8 unidades disponibles.
¿Qué me dice esto? Que utilizando el cálculo de tasa de absorción que vimos en el set anterior, nos da una tasa de absorción de 12,5%. Una tasa de absorción de 12,5% me dice que las unidades disponibles de este desarrollo se van a vender en 8 meses. Una por mes de aquí en los próximos 8 meses. Entonces, vamos a estar llegando al mes de octubre con todas las unidades de este desarrollo vendidas. Probablemente sea antes, pero como mínimo al mes de octubre, según proyección, todas las unidades vendidas. Si ustedes se fijan, el desarrollador decía que iba a tener todo vendido para diciembre del 2024 cuando estuviera entregando. Por ende, es un proyecto que el desarrollador calculó exitosamente. Es un proyecto que va muy, muy bien y es obvio que así sea porque es de los poquitos proyectos beachfront que tiene Tulum. Entonces, es un excelente proyecto. Nos vamos a ir ahora a Dalai. Dalai DK es un proyecto que está ubicado en La Veleta. Como podrán ver, es un concepto completamente diferente a Calai, que era exclusividad absoluta. Bueno, acá no. Es un proyecto de una y dos recámaras que está pensada pura y exclusivamente para aquellos que busquen obtener beneficios con una renta vacacional. Son unidades, por lo general, pequeñas, son 349 unidades, acá no hay exclusividad, es como un pequeño hotel, por decirlo de alguna manera, y es la clásica inversión en donde uno compra un departamento, lo pone en renta vacacional y obtiene un beneficio a través del arte. Ahora, si vemos aquí, es un proyecto que se empezó a vender en agosto del 2022 con fecha de entrega en diciembre del 2024. Son más de 2 años que el desarrollador se proyecta para obtener su beneficio. ¿Por qué? Probablemente porque es un proyecto muy grande, son 349 unidades. Ahora, si hacemos el análisis de cuántas unidades ya se vendieron, llevamos vendidas 212 unidades de Dalai DK. Por ende, tenemos una disponibilidad de 137 unidades y haciendo el estudio de la tasa de absorción nos da que tiene una tasa de absorción de un 9%. Entonces, ¿qué me quiere decir este 9% traducido a un lenguaje común? Que en 11 meses vamos a estar liquidando el total de las unidades disponibles de este proyecto. 11 meses me da diciembre del 2024, por ende, el desarrollador hizo un cálculo correcto a la hora de pensar el plazo de venta de su proyecto. Esto también es algo importante para entender que estamos trabajando con desarrolladoras serias, que no lanzan porque sí un proyecto al mercado. Entonces, desde acá nos vemos que podemos utilizar también en este tipo de unidades el apalancamiento de crédito que nos da. Entonces, esta era una muy buena posibilidad para comprar hoy y una excelentísima oportunidad para haber comprado en etapa Friends and Family, porque hubiésemos tenido 2 años y medio para resguardar nuestro capital y reinvertirlo en otro proyecto. Nos vamos a ir al próximo proyecto que es Nativa Tulum. Como habrán visto, habíamos focalizado antes cuáles eran las regiones más calientes de Tulum. Habíamos visto La Veleta, habíamos visto región 15 que están pegaditas, termina La Veleta, empieza región 15, región 8 es la continuación de región 15, Tulum Downtown es el centro, Aldea Sama, Tulum Downtown. Entonces, Nativa se encuentra en Tulum Downtown. Mismo concepto que Dalai, pero más pequeño, de mejor calidad, podríamos decir, o para un público un poquito de un nivel superior. Son condos de una y dos recámaras también, pero tiene un ticket promedio de 6 millones de pesos por departamento. Como habrán visto, el ticket promedio de Dalai era de 3 millones de pesos. Y me olvidé de decirles, de Acalay, el ticket promedio de Acalay es de $1 millón. En realidad, acá tenemos departamentos de una recámara que empiezan desde los $750.000 y llegamos casi a los $2 millones en uno de 3 recámaras superior. Por eso es beachfront y por eso es tan inclusivo. Volviendo a Nativa, Nativa son 72 unidades, comenzó a venderse en diciembre del 2022 y tiene fecha de entrega en diciembre del 2024. Verán que es muy común que se repitan estos 24 meses, porque un proyecto que hoy en día se considera exitoso está más o menos en mercado 2 años. Un proyecto que esté más de 2 años en mercado y no se haya vendido, que todavía tenga mucho margen de absorción, es un proyecto que hay que evaluar con pinzas. Y vemos aquí que tiene una tasa de absorción del 9%, muy similar a Dalai DK. Respeta
respeta los números que tiene el mercado para la tasa de absorción en proyectos de este tipo, en buenos proyectos de este tipo, porque vamos a ver que hay otros proyectos no tan buenos que no respetan esta tasa de absorción. ¿Qué me dice esto? Lo mismo, que el desarrollador va a llegar a fin de año con todo su proyecto vendido, por ende hizo un correcto cálculo de tasa de absorción. Y por último, dejé un caso que es Ocean Tulum. Es un proyecto muy bonito, pero que no sé si hubo un error de cálculo en el desarrollador o fue un proyecto que se pensó con una tasa de absorción a más largo plazo, pero acá vemos que es un proyecto que tiene una tasa de absorción del 4%. ¿Por qué? Primero porque va atrasado en obras, y lo pongo acá porque también hay que conocer lo que uno va a vender. Es un proyecto excelente, yo se lo podría recomendar a alguien que quiera tener una rentabilidad, empezar a tener una rentabilidad dentro de 3, 4 años, por cómo viene de atraso. Pero se va a llevar adelante, se va a terminar, ya están por el quinto piso de la primera etapa construida. Se vendieron, ahora sí, si vemos, 149 unidades de las 272 disponibles y casi estamos a fecha de entrega. Tiene fecha de entrega en marzo del 2024 y nos encontramos en febrero del 2024. ¿Qué quiere decir? Que la tasa de absorción es del 4%. Por ende, estas 123 unidades, si se sigue sosteniendo este volumen de ventas, se van a terminar de vender recién en 2 años. Por ende, va a ser un proyecto que se había calculado en base a su fecha de entrega para 2 años, que va a estar vendido en 4 años. Error del desarrollador, mal cálculo a la hora de obtener una rentabilidad. Ya eso queda un poco interno porque uno desconoce a veces la cantidad de espalda económica que tenga alguien a la hora de construir. Pero vale analizar también este tipo de proyectos. ¿Y por qué digo esto? Cuando empezamos a trabajar en el mercado de Tulum, vimos que había un promedio de 250 a 300 desarrollos y un promedio de 250 a 300 unidades que se venden por mes. Eso quiere decir que cada desarrollo vendería una unidad por mes. Les puedo asegurar que si un desarrollo vende una sola unidad por mes, se funde. No hay manera de que una desarrolladora pueda sostener estos volúmenes de venta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que muchos de los proyectos que se registran, como fue el caso, por ejemplo, de Etzna, que era un proyecto muy bonito que yo tenía en carpeta porque lo venía estudiando, desaparecen, quedan en el aire o se posponen durante mucho tiempo. ¿Por qué? O porque tuvo alguna traba legal o porque no tuvo la aceptación de mercado correcta. Las causas son múltiples, por eso es necesario estudiar a detalle cada proyecto antes de decidir avanzar. Bien, llegando al final, tratando de cerrar ya este pequeño análisis, podemos decir, ¿para qué? ¿Para qué nos sirve realizar este tipo de análisis? Bueno, primero que nada, para entender la importancia de hacer un análisis proyecto por proyecto y no quedarnos en lo general. Lo general nos decía que la tasa de absorción de Tulum era del 1% mensual, cuando real un buen proyecto tiene una tasa de absorción del 10%. ¿Esto por qué ocurre? Por lo que hablábamos recién. Muchos proyectos registrados que terminan no saliendo a la venta, que aumentan el inventario y que mueven un poco los números de mercado. Como les decía, ahí también pongo el caso de Etna y vemos aquí que los números, aunque sean buenos proyectos, se encuentran en el rango de 10 al 15% de tasa de absorción. Al principio del programa vimos que una tasa de absorción buena para una alta, considerada alta, es arriba del 20%. Y abajo del 15% es una tasa de absorción lenta. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que el mercado tiene problemas? No. Marca en qué momento del mercado nos encontramos. ¿En qué momento del mercado nos encontramos? En el momento de compra. Por eso hay tantos desarrollos en preventa y van bajando. El año pasado había 380 desarrollos disponibles, este año hay 294 desarrollos disponibles. Se va a mantener un promedio de unos 250 desarrollos disponibles durante el 2024 y estamos en un momento de compra. Los precios bajan, es un buen momento para invertir, sobre todo utilizando planes de pago, sin desfinanciarnos completamente, utilizar la financiación que nos dan la mayoría de las desarrolladoras, con una estrategia muy particular, que esto lo podemos ver a detalle en los próximos programas, pero hoy es el momento de comprar una unidad, pagarla en un plazo, mantenerla una vez que me la entregan 1, 2, 3 años obteniendo una renta, ya sea fija o una renta vacacional,
y dentro de 4 o 5 años ponerla a la venta. ¿Para qué? Para volver a repetir el proceso. Recuerden que los mercados son cíclicos, vamos a tener un momento de compra, un momento de venta. Cuando la tasa de absorción sea alta, ¿qué vamos a hacer? Estas unidades que compramos las vamos a poner en el mercado, le vamos a elevar los precios, vamos a capitalizarlo y vamos a volver a invertir en la próxima fase de compra que nos brinde el mercado. Espero que haya sido útil. Este fue el primer capítulo de Alerta Inmobiliaria. Desde Play Investment les deseamos que tengan una excelente semana y los espero para el próximo capítulo. Muchísimas gracias.